Bienvenidas y bienvenidos, compañeras y compañeros. Arrancamos un nuevo programa de Temperamento en esta tarde soleada y fría en la ciudad de Rosario. Temperamento número 77 en este mitad de mayo del 2026. Queremos arrancar este programa enviando un fuerte saludo a la gente de Radio Tempestad de Uruguay, que hace un tiempo atrás nos hicieron una muy linda entrevista y que además hace un tiempo también Temperamento forma parte de su grilla, de la grilla de Radio Tempestad. Es una radio online y se puede visitar en radiotempestad.ddns.net. Ahí está toda su programación, inclusive también Temperamento. Así que bueno, un saludo para ellos. Vamos a arrancar entonces, ahora sí, con este capítulo dedicado un poco a la realidad argentina, de aquello que estamos viviendo en este territorio y de aquello que estamos hablando de alguna manera entre compañeros de trabajo, entre compañeros de lucha, de aquello que nos afecta en esta realidad de hoy, ¿no es cierto? Aquello que hablamos y aquellos que hablamos tal vez un poco menos o de lo que no se habla tanto. De esto vamos a estar justamente tocando y convocando a la escucha en este programa. Estamos en el tiempo, en un nuevo tiempo, si se quiere, una nueva etapa. Ha pasado la reforma laboral, ha pasado la modernización laboral en Argentina y de eso queremos comenzar charlando. Cuando hablamos de modernización laboral nos referimos a esta nueva ley que ya promulgó el Congreso y que de alguna manera extiende y formaliza la precariedad en la que ya vivimos muchos trabajadores en Argentina, ya que la mitad de la población empleada no tiene un empleo o un trabajo asalariado en blanco. Está en iguales o peores condiciones de lo que está escrito en esta nueva ley. Entonces, esta reforma para muchos ya sucedió en los hechos antes de votarse en el Congreso. No podemos dejar de reflexionar sobre cómo llegamos a esta situación. En Argentina el salario, el registrado obviamente, viene cayendo con tímidas remontadas, o sea, desde la década del 70 el salario nunca paró de caer y en los momentos en los que hubo recuperación salarial nunca estuvo por encima del ciclo de acumulación capitalista anterior. No hace falta explicarle a nadie en este país cómo la inflación va erosionando salarios y va erosionando jubilaciones. Y así como el salario cae desde la década del 90, podemos mencionar también que el desempleo, el trabajo informal, el trabajo autónomo, lo que le decimos el monotributista, o bueno, el monotributo obviamente, desde la década del 90 no para de crecer. Hace muchos años que se habla de trabajadores pobres, de más de un empleo por familia, y hoy en día ya se habla de más de un empleo por persona. Es algo que vemos o que vivimos día a día. Muchos trabajadores a su trabajo, el que ya tenían, el trabajo asalariado que tenían, le suman un segundo trabajo en una plataforma como Uber o Pedido Ya para mantener su nivel de vida, o se pasan directamente a trabajar en una plataforma con estas nuevas condiciones que establece la ley porque perdieron su trabajo. Esto está recontra en línea con que la ley propone la negociación libre de trabajadores con sus jefes, lo mismo que salarios atados a la productividad. Entonces, esta es la lógica también con la que antes, con la última o nueva ley de alquileres, nos pusieron a negociar a los inquilinos al mismo nivel que a los propietarios. Por esto lo que nosotros decimos es que para el capital nosotros somos trabajadores libres, no somos esclavos, no nos estamos oponiendo a la esclavitud, sino al trabajo asalariado o a su variante de trabajo autónomo, que es a lo que nos enfrentamos hoy. Así es. Una cosa que también hay que pensar es cómo también de alguna manera van caducando ya viejas consignas de lucha, ¿no? Hoy la idea de un paro general es un poco, hay que tomarlo ya con pinzas, ¿no es cierto? En el último número de La Oveja Negra, donde tratamos del tema de esta reforma laboral o de esta modernización laboral, también lo veníamos planteando, es decir, ¿cómo se puede plantear un paro general cuando hoy apenas el 40% de los trabajadores están afiliados a algún tipo de gremio, ¿no es cierto? Esto, bueno, obviamente se moderniza el capital y también debemos también nosotros pensar o ir observando estas nuevas formas de lucha que van a ir surgiendo seguramente en estas condiciones también que de alguna manera, como se dice, se plantea, se modernizan, ¿no? Que siempre es la modernización del capital, el progreso siempre en esta sociedad de clases es el progreso del capital.
Y en eso tenemos que estar atentos y estar observando permanentemente. Entonces, si analizamos este proyecto, vemos que es otro embate de clase. Aunque nos quieran decir que es para luchar contra el estancamiento económico y que ese estancamiento económico es culpa de lo que le dicen la mafia de los accidentes laborales, o que no hay trabajo porque hay altísimos costos de indemnización por despido, la realidad es que este es otro golpe de clase y que es cierto que quienes gozaríamos, los que quedamos todavía con posibilidades de tener una indemnización, vacaciones o mayor pago por horas extra, veríamos reducidos o vamos a ver reducidos esos beneficios a partir de la aplicación de esta ley. Además, si recordamos el aislamiento obligatorio que dispuso el Estado en 2020, acuérdense que nombraron servicios esenciales, ahora hay más servicios esenciales y agregan servicios que le dicen de importancia trascendental. No se ilusionen que estos servicios esenciales ni de importancia trascendental no van a ser pagados ni como esenciales ni como de importancia trascendental, sino que lo que hacen es limitar la posibilidad de realizar huelgas legalmente. Acá cabe también una reflexión respecto de que hacer un paro no fue un derecho de los trabajadores durante toda la historia, y sin embargo las huelgas clandestinas han sido muy efectivas para conquistar derechos o para avanzar en la lucha. Entonces, bueno, esto cabría una reflexión. Sin embargo, es cierto que el Estado y la burguesía están permanentemente tratando de limitar la posibilidad de la huelga legal. Esto que estamos conversando, que tiene que ver con la reforma laboral actualmente y que nosotros decimos, bueno, esto ya se dio de hecho también para un montón de gente, tiene que ver con quienes estamos empleados. Sin embargo, en el capitalismo, si hay algo peor que trabajar es no tener trabajo. Sí, también lo que vemos también en el día a día es que hay más allá de las estadísticas del Estado, las estadísticas oficiales, evidentemente hay más desocupación y también es cada vez más difícil llegar a fin de mes, sobre todo cuando se tiene también familia, ¿no es cierto? La canasta básica es cada vez más difícil cubrirla y por ende también la pobreza, y estamos hablando de una pobreza estructural, no necesariamente de los números que reconoce tal o cual gobierno, sino esta pobreza se ve en aumento también, en el día a día. Cada día es más difícil llegar a la canasta básica. Claro, por un lado está este fenómeno de trabajadores pobres, en el cual el Estado mide una canasta a la cual pone los consumos que culturalmente se realizan en determinadas regiones del país, y quienes no llegan a ese dinero los llama pobres. Casi el 30% de la población en Argentina es pobre en ese sentido, reconocida por el Estado. Y por el otro lado, sucede algo que no es un fenómeno solamente de Argentina, y es que a esto que hablamos de la baja de salarios, masificación de la precariedad, se suma la expulsión de cada vez más proletarios del proceso productivo. El desarrollo vertiginoso de nuevas tecnologías, que está motivado por la competencia capitalista, lleva a un aumento de la productividad hoy en día sin precedentes. Entonces, se emplea cada vez menos mano de obra para crear mercancías. Esto genera un grupo de trabajadores altamente calificados, pero después genera un grueso de proletarios que no pueden vender su fuerza de trabajo más que en la informalidad, en el sector servicios, en el Estado. El Estado emplea al negro en la mayoría de los casos, en un grueso de los casos, y todo este sector de trabajadores cobran sueldos muy bajos cuando no quedan directamente desempleados. Entonces esto es lo que se llama población sobrante para el capital, y en ciudades como Rosario termina por vivir de las miserables ayudas que brinda el Estado, lo que se llaman planes sociales, y esos planes sociales son de las pocas políticas estatales que tienen continuidad pase el gobierno que pase. Los montos son una miseria, pero se actualizan con inflación y los beneficiarios que tienen aumentan a medida que más trabajadores se quedan afuera del mercado laboral.
Estas son cuestiones fundamentales para la vida del proletariado hoy que debemos conocer, a pesar de aquello que quieren de lo que hablemos permanentemente, ¿no? Hoy en día en los medios hay mucho escándalo y se instala el tema, por ejemplo, de la corrupción en el gobierno de Milei. Principalmente hoy en día se está hablando mucho de Adorni y de sus gastos y si se puso una pileta o se puso una cascada, algo que genera obviamente mucha indignación, sobre todo como veníamos hablando en un contexto de carestía de la vida, pero de alguna manera siempre se desvía el tema hacia una especie como de anomalía del acto del funcionario, que sería la corrupción, para no plantear un problema más de fondo, ¿no es cierto? Sí, y además de eso nos encontramos con una gran indignación selectiva. Lo que Claro, sucede sí, es sí. que siempre se mira la corrupción en el bando político de enfrente. Entonces, unos se indignan por la corrupción, por el caso Libra, por poner un ejemplo, y otros se indignan por los bolsos que se tiraban adentro de un convento. Y la realidad es que además es muy, además de ser una indignación selectiva, tal vez indignen los males superficiales frente a los problemas de fondo que son los causados por el sistema capitalista. La corrupción viene asociada al Estado y a la democracia y sucede gobierno tras gobierno. Es algo que se pone en el plano moral y que de alguna manera viene a poner una excusa de por qué estamos mal. No, estamos mal porque estos tipos son corruptos. Y no se ven fallas sistémicas y no se ve cómo opera realmente el Estado y el capital frente a la sociedad. Más allá de eso, está bueno mencionar que la corrupción realmente en muchos casos es un problema para los proletarios. Es un problema para los proletarios tanto cuando una familia que tiene un integrante con una discapacidad y necesita un tratamiento no recibe el dinero que ya está destinado por el Estado para que realice ese tratamiento y mientras tanto un funcionario se lo está robando, como cuando alguien que va a trabajar, a estudiar o a visitar a un amigo en un tren se encuentra con que el tren descarrila y se mueren un montón de personas arriba de ese tren porque el dinero para las obras que hubiesen puesto en condiciones la vía también fue robado por algún funcionario. Entonces, más allá de que sea un problema que siempre viene a poner como una especie de excusa para que no se hable de las cuestiones de fondo, es un problema que atañe y que perjudica realmente al proletariado, mientras algunos se roban o desvían el dinero para sus propios bolsillos o para la política. Y ante este panorama nos preguntamos, ¿no? ¿Qué sucede con las luchas? ¿Qué pasa con las luchas del proletariado hoy en Argentina? Bueno, hay muy poca movilización en general. Si bien hay sectores que sí han estado en la calle, pocos días, hace unos días sucedió una gran movilización por la universidad pública, algo que sigue convocando a grandes sectores de la población. En general, hoy no estamos ante presencia de luchas, digamos, grandes, ni siquiera vinculadas entre sí, ¿no es cierto? Se siguen movilizando los jubilados. Pareciera que las luchas socioambientales están convocando algo más. Pasó también en el caso de Mendoza, las marchas contra la modificación de la ley de glaciares. Hoy en día se está llevando también una gran campaña en defensa del río Paraná, con un perfil muy, muy patriota, muy nacionalista, algo que vamos a tomar en un próximo programa de temperamento, ¿no? La vinculación en el caso argentino del ecologismo y el nacionalismo, algo que esta campaña de la que estoy hablando, bueno, pareciera que sí, convoca gente en diversas ciudades del litoral argentino, pero en general, a pesar de esta baja en la calidad de vida, todavía en Argentina hay, digamos, poca movilización en general, ¿no es cierto? Más allá de algunos sectores. Y al respecto también podrían caber un par de observaciones. La primera directamente vinculada con las luchas y el sindicalismo, y es que las grandes centrales sindicales
a las cuales nosotros no le pedimos nada porque sabemos que ellos mismos son empresarios, son burgueses, cuando no son tipos que lo único que hacen es dedicarse a negociar la miseria que nos van a pagar a los trabajadores esperando las próximas elecciones, pero ya no hacen ni siquiera la mímica de llevar adelante una lucha o acción directa. Los tipos, la única manera que encuentran para poder oponerse a una ley que va en contra de los trabajadores que están en blanco, que son justamente los que les pagan la fortuna que ellos después se llevan, la única forma que encuentran de oponerse a eso es judicializándola. Y no es la primera vez que lo hacen. Judicializaron el DNU 70 el año pasado y ahora judicializaron esta reforma laboral, pero después no hacen más que negociar a ver qué ganan o qué pierden ellos, como las cuotas compulsivas que cobran para todos los trabajadores y se la quedan en su sindicato. Y algo que es más tangencial, podríamos decirlo, pero es como una nota de color, tiene que ver con este cura portugués, que era un capellán del ejército portugués que empezó a pasar música para entretener a los soldados en Kosovo y en Afganistán, y que de repente se dio cuenta que podía hacer algún negocio pasando música electrónica en boliches, y que vino a Argentina a hacerle un homenaje al Papa Francisco y que llenó la Plaza de Mayo. Entonces, por ahí eso habla un poco, y podríamos remitirnos a los libros que tenemos editados con Lazo y a algunos temperamentos atrás, de cómo, de alguna manera, la sociedad tiene un corrimiento hacia la derecha, que esos tipos por ahí que apoyan estas políticas, no los podemos acusar de que sean los que fueron a ver a este cura, pero si bien se muestran poco en las calles, está cambiando un poco la composición de quienes van a la Plaza de Mayo. Ya un poco menos o no vemos al movimiento de mujeres copando la Plaza de Mayo hoy día, pero sí a un cura que está pasando música. Sí, justamente con estas palabras fueron como se expresaron algunos militantes mileístas, es decir, ya las plazas no se llenan de feministas o de aborteras, sino de gente celebrando a Dios en una fiesta electrónica, digamos. Bueno, y eso habla también de los tiempos que estamos viviendo aquí, ¿no? Hay también pareciera que asoma nuevamente la cabeza de la religión en diferentes aspectos, por el lado católico, por el lado más evangelista, por una cosa más New Age también, o como se dice ahora, holística. De alguna manera, creo que ante el panorama que estamos describiendo hay una búsqueda o un retorno, podemos decir, con otros envases, digamos, a la religión, ¿no es cierto? Esto también ameritaría también un temperamento dedicado a esto. Pero es un poco también lo que vemos en la cotidianidad hoy en día, del cual este cura DJ es un emergente de lo que está pasando también, ¿no? Y sacando a esta gente que llena la plaza para rezarle a Dios, podemos ver un poco que la apatía es el sentimiento, o parece ser el sentimiento predominante en la sociedad hoy. Y no hablamos de la política y de que cada vez menos gente va a votar, sino de que el asociacionismo y la solidaridad de clase parecen ausentes. Estamos en un momento en el cual pareciera reinar la atomización social y el individualismo. Y así como hablamos de lo que hacen las centrales sindicales, también es un reflejo de la corriente por la que va la sociedad, ya que no son solamente los sindicalistas, sino que la lucha por la supervivencia pareciera estar cada día más delegada a lo que puede hacer la política y el Estado. Mientras tanto, crece o la terapia o el alcoholismo, el consumo de pastillas, inclusive cifras alarmantes respecto de los suicidios, es que la mayor parte de las muertes violentas en este país suceden por gente que se quita la vida, que habla de lo invivible que se volvió el mundo. Sabemos el terrible problema, el gran flagelo que son los accidentes automovilísticos.
Y también sabemos que los homicidios, por ejemplo en Rosario lo hemos vivido muy fuertemente, son un grave problema que afecta a la población. Sin embargo, los suicidios son la principal causa, están por arriba de estos dos, son la principal causa de muerte violenta, y pareciera que están un tanto invisibilizados, por lo menos en los medios de comunicación, frente a estos otros dos causales de muerte tan importantes. Así es, en Argentina, por lo menos desde la pandemia para acá, la salud mental está en merma, con desde crisis emocionales hasta ataques de ansiedad, depresión, mayor consumo de estupefacientes, consultas psiquiátricas, y en ese contexto es donde aparece también el suicidio, algo de lo que no se habla o no se habla tanto y de lo que cual también se plantea como un tabú, ¿no? Siempre del suicidio se dice de que no hay que hablar, ¿no? Porque generaría una especie de efecto contagio. Hay que hablar porque es un problema de salud muy grave, como veníamos mencionando. Según cifras oficiales, por ejemplo, en el 2024 hubo 4.250 casos, siendo a la vez una tendencia en alza. O sea, en los últimos años ha venido aumentando y también lo hace en lo que va del 2026. Esto es para que tomemos la magnitud del problema de la salud mental hoy en Argentina. Al respecto, seguimos recomendando los dos programas de temperamento que grabamos a propósito del tema de salud mental y el libro Más allá de Amnistía, que habla sobre autolesión, publicado por Lazo Ediciones. Siempre es difícil saber cuál es la tarea del momento histórico que a uno le toca vivir, pero podemos pensar que es muy necesario en este momento encontrarse, reflexionar, formarse y ser creativos respecto de los nuevos escenarios en los que estamos viviendo. Y para terminar, queríamos leer un fragmento del artículo Reforma Laboral, cómo llegamos hasta acá, del último Oveja Negra, que salió en marzo de este año. Y bueno, estamos en esa tarea, ¿no es cierto? Como decía el compañero, es un panorama difícil, pero bueno, urge encontrarse y urge también la reflexión y el estudio. Dice así: los nuevos escenarios nos obligan a replantear todas las cuestiones, no a pensar en términos del pasado. Ni el estado de bienestar ni la oposición a la esclavitud ofrecen respuesta. Es preciso realizar un balance de las luchas en curso. Es momento de insistir con la necesidad de ruptura frente a un horizonte de reformas.